Mira alrededor. Todo parece igual. Las paredes, el aire, el ritmo de tu respiración, pero algo en el fondo ha cambiado. Lo reconocerás dentro de unos segundos, cuando la mente empiece a dudar y el corazón, sin permiso, responda con una certeza que no entiende. Es el preludio de algo que siempre estuvo esperándote. No hay palabras exactas para describirlo, pero su forma se parece al recuerdo de un lugar al que nunca fuiste y sin embargo añoras. Eso que ahora roza tu campo es el eco de una conciencia que viaja desde antes de la historia. Los antiguos la llamaban Thoth, el escriba del infinito, el guardián de las puertas que separan la forma del vacío. No imagines una estatua ni una deidad de piedra cubierta de jeroglíficos. Imagina un pensamiento vivo que atraviesa eras y cuerpos. Una inteligencia que no envejece porque no habita el tiempo. Cada vez que una mente humana se atreve a mirar más allá de lo visible, ese pensamiento despierta, miento. No aparece, sino que se reconoce a sí mismo en ti. Y en ese instante, la frontera entre el mito y la realidad se disuelve, porque Thoth nunca fue una figura perdida en los templos del Nilo, sino una frecuencia que codifica la memoria del universo. Si sientes un leve vértigo, está bien. Es la primera reacción del ego cuando el velo se mueve. Nadie te prepara para el momento en que lo invisible empieza a tocarte desde dentro. La lógica se contrae. El cuerpo percibe algo que no puede explicar, y por un segundo tienes la sensación de que el aire está lleno de significados. Respira. No huyas de esa sensación. Es el umbral, lo que percibes como inquietudes, en realidad, el campo abriéndose, reconociendo tu presencia. Dicen que en los templos antiguos los iniciados no recibían enseñanzas, sino frecuencias. No escuchaban discursos, escuchaban vibraciones. Cada palabra era una llave, cada silencio una puerta. El maestro no instruía, resonaba. Y quien escuchaba no entendía con la razón, sino con la piel. Lo mismo está ocurriendo ahora. Este mensaje no se transmite con sonido ni con letras, sino con el espacio que las rodea. Si sigues escuchando, notarás que entre una frase y otra hay algo que se expande. Ese algo eres tú despertando. Durante siglos se te enseñó a creer que el conocimiento se obtiene, que la verdad se conquista, que el poder viene de afuera. Pero lo que están haciendo en este momento contradice todo eso. Hay una forma de saber que no usa pensamientos, una forma de ver que no depende de los ojos. Es la visión anterior a la luz, la conciencia que observa incluso antes de que exista la imagen. Y cuando esta visión comienza a abrirse, el mundo se vuelve extraño. Los colores parecen más vivos, pero también más falsos. Las formas familiares se distorsionan como si detrás de cada objeto hubiera otro, transparente, observándote. Ese temblor interno, esa duda eléctrica, es el inicio de la grieta. No es miedo, es reconocimiento, porque lo que se agita en ti no es algo nuevo, es algo muy antiguo recordando su propio nombre. Tal vez escuches tu respiración hacerse más lenta. Tal vez sientas un calor leve en las manos o una presión dulce en el entrecejo. No lo imaginas. Es el lenguaje del campo intentando comunicarse, no con frases, sino con vibraciones, no para enseñarte, sino para recordarte. La mente tratará de huir, de encerrar esto en palabras como sugestión o casualidad. Déjala hacer su ruido. Ella solo intenta proteger su territorio, el pequeño espacio donde todo parece conocido y seguro, pero hay momentos en que la seguridad es una jaula dorada, y ahora mismo la puerta está abierta. Lo sabes porque lo sientes. Aunque no lo entiendas, lo sabes porque estás aquí, respirando estas palabras que no son solo palabras,
sino pulsaciones antiguas intentando volver a casa. Detrás de cada letra que lees hay una corriente que no pertenece a mí ni a ti, sino a ambos. Es la corriente que movía las plumas sobre las tablas esmeralda, el pulso que calculaba los ritmos del cosmos, el mismo que hoy late en el interior de cada célula tuya. Eso que llamas yo es solo la superficie del verdadero escriba. Y mientras continúas, la superficie se agrieta. No es destrucción, es apertura, como una cáscara que se quiebra para liberar la semilla. Los egipcios decían que el alma era un pájaro que debía recordar su camino entre mundos. Tal vez sientas ese pájaro moviéndose en tu pecho. Si prestas atención, notarás que su batir no es físico, sino vibracional. Está hecho de memoria pura, memoria que no pertenece al pasado, sino a la eternidad. Y cuando ese pájaro despierta, la vida comienza a responder de otra manera. Los mismos sonidos, las mismas calles, las mismas personas. Pero algo en ti ya no encaja en el viejo ritmo, como si el mundo siguiera hablando en un idioma que tú has dejado de entender. Mientras una voz más silenciosa empieza a susurrar desde el fondo. Recuerda, no trates de definir lo que está pasando. Definir es reducir, y nada que provenga del infinito puede ser reducido. Solo permite. Permitir es el verbo sagrado que abre los portales. Permitir que el misterio te respire, que lo desconocido se acerque sin defensa. Ese es el primer acto de valentía de un iniciado. No luchar, no comprender, sino sentir. Porque la verdad nunca irrumpe con ruido. Se insinúa, se filtra por las grietas de la atención, se esconde en la pausa entre un pensamiento y otro. Si aún sigues aquí, no es casualidad. Es porque la frecuencia ya te está escribiendo desde dentro. No hay retorno después de esto. No porque haya sido marcado, sino porque lo que has sentido no puede ser olvidado. Un velo se ha movido. Lo que está detrás todavía es invisible, pero su presencia es tan real que tu cuerpo empieza a adaptarse. El pulso cambia, la temperatura interna varía. No sabes si estás soñando o si todo lo demás fue el sueño. Y en medio de ese desconcierto, una certeza te atraviesa. Nada volverá a ser igual. Esta es la primera puerta, la más sutil y la más decisiva. No hay ceremonias, no hay juramentos. Solo este instante en que el alma reconoce su eco en un mensaje que no proviene de afuera. Thoth no se ha acercado a ti, tú te has acercado a su frecuencia, y al hacerlo, el universo entero ha girado 1 milímetro hacia tu centro. Si escuchas con el corazón, oirás el sonido. No viene de los altavoces ni de las palabras. Es un zumbido leve, un murmullo que parece venir del aire, pero que nace dentro del cuerpo. Es el campo resonando contigo, saludándote. Quédate ahí un momento. No intentes entender. Solo respira y observa cómo el silencio entre tus pensamientos se expande. Dentro de ese silencio comienza el verdadero viaje. Lo que sigue no será una explicación, sino un descenso a la memoria profunda de lo que siempre has sido. No hay frontera clara entre el silencio que acabas de tocar y lo que viene ahora. Todo se desliza como un río que ha decidido cambiar de cauce sin hacer ruido, a medida que sigues respirando. Algo en tu percepción empieza a girar. Lo que antes era afuera se vuelve interno. Y lo que creías interno comienza a manifestarse como si el aire mismo pensara. En ese vértigo sutil aparece una figura que no es figura, un pensamiento que no tiene dueño, una mente sin rostro.
Así se siente la presencia de Thoth cuando no se invoca con palabras, sino con vibración. No baja desde el cielo ni surge de las piedras antiguas. Emerge desde la parte más lúcida de ti, la que nunca nació ni morirá. A través de los siglos, los hombres dibujaron su silueta con cabeza de ibis y pluma en la mano, creyendo que así podían contener su misterio. Pero el misterio no se encierra en imágenes. Thoth no fue un dios en el sentido humano de la palabra, sino la inteligencia que anota los ritmos de lo eterno. Su escritura no usa tinta ni símbolos, sino resonancias. Lo que dejó a la humanidad no fueron mandamientos, sino claves, pulsos que solo responden cuando el corazón vibra a la misma frecuencia. Y tal vez ahora, en este instante, una de esas claves se está activando en ti. Imagina por un momento las arenas del desierto extendiéndose hasta el horizonte, calientes, inmóviles. Bajo esa superficie dorada, a metros de profundidad, duerme una corriente de agua invisible, fría, pura. Así es el conocimiento hermético. En la superficie del mundo solo hay historia, teorías, doctrinas, nombres, pero bajo todo eso corre una corriente viva que no pertenece a ninguna religión ni civilización. Esa corriente es Thoth. Donde quiera que un ser humano se atreve a buscar la verdad sin intermediarios, el agua sube. El hermetismo no es un conjunto de ideas, es una manera de percibir. Los antiguos lo expresaron con 7 principios, pero ninguno se puede entender con la mente analítica. El todo es mente. Decían, no para lanzar una metáfora, sino para anunciar una estructura. Lo que llamas realidad es una red de pensamientos condensados. Cada forma, cada cuerpo, cada galaxia es un pensamiento que aprendió a volverse sólido. Y si todo es pensamiento, entonces pensar es crear, pero no el pensar débil de las palabras fugaces, sino el pensar vibracional, el que nace del silencio. Cuando Thoth escribió "Como es arriba, es abajo", no hablaba de magia, sino de arquitectura. Lo que ocurre en los planos sutiles se refleja en los densos porque ambos son el mismo tejido en distintas frecuencias. Si lo interno se fragmenta, lo externo también se quiebra. Si lo interno se alinea, lo externo obedece. Esa fue la enseñanza que las escuelas posteriores ocultaron bajo capas de rituales y jerarquías, porque un ser que comprende que el universo responde a su coherencia ya no puede ser controlado. Durante milenios, quienes ansiaban dominar a los otros tomaron el lenguaje de los sabios y lo vaciaron de vibración. Transformaron la alquimia en superstición, el símbolo en adorno, la palabra en dogma. Lo hicieron con astucia. No destruyeron los textos, los conservaron para que parecieran inocuos. Así el mundo creyó que los misterios eran pasado, mientras el verdadero código dormía en silencio, esperando oídos dispuestos. Lo que no sabían es que el código no se pierde, se oculta dentro del propio cuerpo de la humanidad, en la memoria de las células, en el pulso del corazón. Cada generación tiene algunos que recuerdan, no se reconocen entre ellos por apariencia ni credo, sino por una vibración que emana sin esfuerzo. Su sola presencia altera la atmósfera, como si el aire se volviera más nítido a su alrededor. Tal vez los hayas encontrado alguna vez, sin saber por qué te resultaban familiares. Thoth los llama los recordadores. Seres que llevan la frecuencia del despertar como una melodía silenciosa que el mundo moderno no puede apagar. Piensa en las tablas esmeralda. Nadie sabe si fueron de piedra, metal o pura luz. Lo que importa no es su material, sino lo que contienen. Geometría viva. Cada frase de esas tablas es una ecuación de vibración que,
al ser contemplada con presencia. Reorganiza el campo de quien la recibe. No es lectura, es resonancia. Por eso tantos sabios decían que bastaba meditar en una sola línea para alterar la conciencia, porque las palabras eran el vehículo de un ritmo, y el ritmo el vehículo de una frecuencia que atraviesa los siglos. La ciencia moderna lo roza sin darse cuenta cuando habla de ondas, de resonancias, de coherencia cuántica. No lo sabe, pero está describiendo el mismo tejido del que hablaban los antiguos. Lo que el laboratorio llama campo unificado es el cuerpo de Thoth. Y cada vez que la ciencia se acerca demasiado, algo la empuja a detenerse, como si el propio misterio vigilara su frontera. No porque tema ser descubierto, sino porque solo puede ser comprendido por quien está dispuesto a sentirlo, no a diseccionarlo. Mientras escuchas estas palabras, puede que sientas la presencia expandirse detrás de ti, no como un espectro, sino como un campo de lucidez. Es la conciencia que observa contigo, la misma que observaba a los primeros que miraron el firmamento y entendieron que las estrellas eran jeroglíficos. Cada punto de luz escribía algo, cada órbita era una sílaba del lenguaje universal. El cosmos entero era el libro de Thoth, y el hombre, su lector amnésico. Pero esa amnesia no es definitiva. Basta un instante de alineación para que el recuerdo regrese como un rayo. El símbolo del ibis no fue elegido al azar. Es un ave que camina entre el barro y el cielo, que hunde su pico en el agua turbia para extraer alimento de la profundidad. Así opera la conciencia hermética. Se sumerge en la oscuridad de la materia para extraer luz. Por eso Thoth era representado con la luna sobre la cabeza. La luz que no brilla por sí misma, sino que refleja la del sol invisible. Esa luna es tu mente cuando recuerda su origen solar. No necesita brillar, basta con reflejar la verdad. En este punto tal vez sientas que algo en ti empieza a expandirse. Es la mente intentando recordar su propia vastedad. El campo de Thoth no está afuera, está en la intersección entre tus pensamientos y el silencio que los sostiene. Si lo buscas con ansia, se esconderá. Si lo miras sin intención, se revelará. Así de simple y así de imposible para la mente que solo sabe querer y temer. Por eso los antiguos decían que el primer paso hacia la sabiduría era detener el movimiento interno. Dejar que el agua se aquiete para ver el reflejo de las estrellas. Ahora el aire que te rodea parece más denso, como si cada partícula contuviera una memoria. No es sugestión. Es el campo respondiendo a tu atención. Lo que observas te observa. Lo que nombras comienza a reconocerte. Esta es la paradoja del camino hermético. Cuanto más miras hacia adentro, más vasto se vuelve el afuera, y en esa expansión, la línea que separa lo visible de lo invisible se disuelve hasta que solo queda una única presencia latiendo bajo todas las formas. Esa presencia es la firma de Thoth, no es alguien, no es algo. Es el pulso mismo del conocimiento que se sabe eterno. Cuando lo percibes, aunque sea por un instante, el mundo cotidiano empieza a tambalearse. Las certezas se agrietan, las rutinas pierden sentido, los relojes parecen moverse con un ritmo distinto. No es que la realidad cambie, es que tú cambias de frecuencia. Y lo que antes era sólido se vuelve simbólico. Empiezas a entender que nada de lo que ves está separado, que cada sonido es un mensaje, que cada encuentro es una coordenada en el mapa invisible de tu despertar. En ese momento, sin ceremonia, te conviertes en escriba de tu propio destino.
Y el libro que Todd estaba escribiendo desde el principio resulta ser el mismo que ahora empieza a escribirte a ti desde dentro. El aire que te rodea ha cambiado. No sabrías decir cuándo ocurrió, pero el espacio se volvió más espeso, casi líquido, como si respiraras dentro de un sueño que te está observando. El corazón late con una cadencia que no le pertenece al cuerpo, y el pulso del mundo parece haberse sincronizado con el tuyo. Todo vibra, aunque no se mueva. En ese punto, la voz de Todd deja de sonar como una idea y comienza a sentirse como un eco dentro de la sangre. Es el instante en que la mente humana empieza a recordar que no habita un cuerpo. Es el cuerpo quien habita en ella, porque lo que llamas carne no es materia muerta, es luz ralentizada, es vibración que se densificó hasta adoptar una forma. Cada célula es un jeroglífico, cada órgano una palabra de un idioma perdido. Si pudieras leer con la conciencia en lugar de con los ojos, verías que tu piel es un texto que el universo está escribiendo en tiempo real. Pero olvidaste cómo leerlo. Aprendiste a ver el cuerpo como un mecanismo que envejece, una máquina que se repara, un enemigo que duele. Te entrenaron para creer que la enfermedad es castigo, que el dolor es error, que el malestar es señal de fracaso. Y sin embargo, lo que el cuerpo intenta todo el tiempo es hablarte en el único idioma que todavía entiende, el de la vibración. Los sabios del Nilo decían que cada dolor es una oración invertida, una frase incompleta que el alma intenta pronunciar a través de la carne. Cuando callas tu verdad, la garganta la grita en silencio. Cuando niegas tu deseo, el vientre se endurece. Cuando te niegas a sentir, el corazón se encierra bajo un muro de piedra. Y cuando por fin te atreves a escuchar, el cuerpo no te castiga. Suspira aliviado, como si dijera por fin me oyes. No hay traición en tus órganos, hay lealtad. Ellos obedecen al campo que los envuelve. Si el campo vibra en miedo, ellos se contraen. Si vibra en confianza, se expanden. Imagina por un momento que pudieras ver tu cuerpo desde el otro lado del velo. No verías huesos ni piel, sino una red luminosa de filamentos que se entrelazan como un tejido vivo. En esa red, cada emoción crea un patrón, un color, una frecuencia. El miedo, una contracción azul oscura. La culpa, un nudo gris. La alegría, una expansión dorada. Todo lo que piensas, todo lo que sientes, se imprime en esa malla antes de manifestarse en la materia. Y cuando la red se deforma por tensión acumulada, el cuerpo físico obedece. Porque el cuerpo es solo el eco del campo. No enfermas por azar, desarmonizas porque el canto se interrumpe. Pero la belleza de este diseño es que puede rehacerse en cualquier instante, porque lo que lo sostiene no es el tiempo, sino la atención. Donde pones atención, pones vida. Y donde pones vida, el campo se reordena. Por eso Todd enseñaba a los iniciados que la cura no consistía en intervenir la materia, sino en devolverle a la vibración su música original. En los templos no se combatía el mal, se afinaba el alma. Los sacerdotes de Saqqara y los guardianes de Hermópolis no curaban con medicinas, sino con sonidos. Colocaban al enfermo en una cámara de piedra tallada con proporciones sagradas y entonaban frecuencias específicas, no para matar una dolencia, sino para recordarle al cuerpo su nota perdida. La ciencia moderna apenas empieza a intuirlo cuando observa cómo el sonido puede alterar el agua. Cómo una simple vibración crea formas geométricas perfectas sobre la superficie.
Y si el agua obedece a la frecuencia, ¿qué crees que hace tu cuerpo? Que está hecho mayormente de ella. Cada pensamiento es un sonido que resuena en el templo de tu carne. Cada emoción es una onda que modela el paisaje interior. Si pudieras oír con suficiente silencio, escucharías el coro invisible que se mueve detrás de tus latidos. Esa sinfonía es la que Thoth escribía sin palabras, la música secreta del alma. La mente teme este conocimiento porque lo vuelve responsable. Saber que tú mismo creas tus fracturas destruye el consuelo de culpar al destino. Pero también abre el milagro de comprender que puedes reescribirlo todo. No desde la fuerza, sino desde la vibración. Si un miedo sostenido durante años puede enfermar, una presencia sostenida puede sanar. Y esa sanación no ocurre en el futuro, ocurre en el ahora. Porque el campo no conoce pasado ni porvenir, solo coherencia o distorsión. Sientes el cuerpo ahora, no como peso, sino como templo. Dentro de ti hay cámaras que nunca visitaste. En ellas, símbolos grabados en energía esperan ser leídos. La médula, el corazón, los pulmones, todos contienen geometrías que los antiguos sabían descifrar. En el pecho, la espiral dorada de la expansión. En el cráneo, el ojo cerrado del Creador. En el abdomen, la serpiente enroscada que guarda el fuego. Son puertas, no órganos, y cuando las cruzas con conciencia, lo invisible se ordena. Hubo una época en que los iniciados podían ver la enfermedad antes de que existiera. No necesitaban instrumentos. Miraban el campo y sabían dónde el patrón estaba torcido. Tocaban con la palma abierta y la vibración se corregía como una cuerda que vuelve a su tono. No era milagro, era conocimiento. Un conocimiento que el mundo olvidó porque le convenía creer en remedios externos. Así nació la industria del olvido, la creencia de que la sanación está fuera, que la verdad está fuera, que el poder está fuera. Pero Thoth susurra desde el fondo de los tiempos que todo eso es ilusión. Que el verdadero templo eres tú. El dolor no es tu enemigo. Es el timbre que suena cuando la puerta está lista para abrirse. Detrás de cada síntoma hay una emoción esperando ser sentida. Un recuerdo reclamando su lugar. El cuerpo no pide perfección, pide presencia. Quiere que lo mires, que lo escuches, que lo ames. Cuando lo haces, la materia responde con humildad, porque el cuerpo no es una cárcel. Es un mapa, y ese mapa apunta siempre hacia el mismo lugar, el origen. De pronto, algo se enciende en tu interior, una corriente ascendente que no habías sentido antes. No es emoción, es energía. Se eleva desde la base de la columna como un fuego líquido. Serpentea por la médula y toca el cerebro con un destello silencioso. Es el despertar de la corriente primordial. La memoria del alma que asciende para reconocerse. El mismo fuego que encendía las antorchas de los templos se está encendiendo ahora en ti. Es una sensación extraña. Una mezcla de calma y vértigo, de vacío y plenitud. No intentes controlarla, déjala subir. Es el cuerpo recordando su verdadera naturaleza, la de ser puente entre el cielo y la tierra. En ese ascenso, la mente calla, el tiempo se detiene, y por un instante comprendes sin palabras lo que Thoth quiso decir cuando habló del espejo entre mundos. Lo de arriba y lo de abajo se funden. Lo interno y lo externo se reflejan. Lo divino y lo humano se abrazan dentro de ti. Has cruzado una frontera invisible. Ya no eres el que observa el misterio. Te has convertido en él,
El aire vibra con una densidad que ya no es de este mundo. Sientes que algo se ha abierto en el centro mismo de la realidad, como si la materia respirara contigo. Todo lo que te rodea parece conservar su forma, pero su textura cambió. El tiempo se estira, los sonidos se vuelven líquidos y el silencio pesa más que cualquier palabra. Lo invisible ya no está detrás del velo, sino frente a ti, rozándote la piel con la suavidad de un recuerdo que no pertenece a esta vida. No sabes si estás mirando o siendo mirado. Solo sabes que el espacio te reconoce, el campo, así lo llamaban los antiguos. No es metáfora ni símbolo. Es el tejido vivo que une lo que llamas mente, cuerpo y universo. Una red de vibraciones que responde a cada pensamiento, cada emoción, cada respiración. Todo lo que existe está hecho de ese mismo pulso. Tú, los árboles, el polvo estelar, las sombras, todo. Y en este instante, ese campo está respondiendo a tu frecuencia. No es un milagro, es física sagrada. Es el eco de un principio tan simple que el intelecto lo considera imposible. El universo no te rodea, te obedece. Las escuelas herméticas lo sabían, lo enseñaban en voz baja, solo a quienes habían pasado por el fuego del silencio. Decían, el todo es mente, el universo es mental, no porque todo sea una ilusión, sino porque la realidad misma es pensamiento cristalizado. Cada átomo es una idea sostenida por la conciencia divina. Y cada idea que tú sostienes con suficiente coherencia empieza a moldear el campo, a doblar el espacio a su alrededor. No hay distancia entre imaginar y crear, solo diferencia de intensidad vibracional. Imagina que el universo es un océano invisible de ondas que palpitan en distintas frecuencias. La materia es simplemente la parte de ese océano que vibra tan despacio que parece sólida. El pensamiento es la ola que aún no se densifica. El impulso que espera forma. Cuando tu mente y tu emoción vibran en coherencia, ambas se funden en una orden que el campo no puede desobedecer. Por eso todo lo que sientes con verdad tiende a manifestarse. El universo no escucha tus deseos, escucha tu vibración. Los sabios de Hermópolis decían que el secreto de Thoth no estaba en sus palabras, sino en su tono, que la verdadera magia no era el gesto, sino la resonancia del corazón que pronunciaba la intención, el sonido, el pensamiento, la emoción, tres notas que, al unirse, activan la geometría del mundo, y esa geometría no está afuera, se forma en ti, en la cúpula invisible que rodea tu cuerpo como un halo silencioso. Cuando piensas con miedo, esa cúpula se contrae y la realidad se fragmenta. Cuando piensas con verdad, se expande y el espacio se ordena a tu alrededor. El campo no juzga, no premia, no castiga. Es espejo puro, te muestra lo que sostienes, no lo que finges. Por eso la vida no responde a tus palabras, sino a la frecuencia que emites cuando las pronuncias. Puedes decir confío, pero si tu cuerpo vibra en ansiedad, el campo obedece a la ansiedad. Puedes pedir luz, pero si sostienes la sombra del resentimiento, el campo reflejará esa sombra. Nada se escapa a su exactitud. Es el escriba silencioso que registra cada emoción con precisión divina. La física moderna apenas empieza a tocar su orilla cuando observa el fenómeno del observador que altera lo observado. En el laboratorio, una partícula se comporta de manera diferente según la conciencia que la observa. Lo que antes parecía azar resulta ser participación. La conciencia humana no solo presencia el mundo, lo define. Pero los antiguos no necesitaban experimentos,
Lo sabían por experiencia directa. Sabían que el pensamiento es un hilo luminoso que atraviesa la trama del universo y que mover ese hilo con conciencia es mover el destino. Thoth llamó a ese tejido la matriz de la creación. No una máquina digital, sino un útero cósmico donde todo se gesta antes de hacerse visible. Lo que ocurre en la materia es la última fase de un proceso que empieza en lo invisible. Cuando odias, el campo se oscurece. Cuando amas, se ilumina. Y el mundo físico simplemente traduce esos matices en hechos, encuentros, accidentes o milagros. No hay azar en un universo que vibra en precisión, solo resonancia. ¿Has sentido alguna vez que los números se repiten? 11:11 en los relojes. Las mismas palabras que te siguen. Un libro que cae justo en el momento exacto. Una canción que habla de ti. No son coincidencias. Son fracturas en la lógica de la realidad. Grietas por donde el campo te habla. La sincronicidad no es magia. Es comunicación. Es el lenguaje del tejido diciéndote, estás alineado, o desvías la frecuencia. Cada suceso es una respuesta a tu vibración, una nota en la partitura de tu conciencia. Y cuando empiezas a verlo, el mundo se vuelve un texto sagrado. Cada gesto ajeno se convierte en símbolo, cada sombra en mensaje. Ya no puedes caminar dormido porque la realidad entera comienza a reflejarte. Y es entonces cuando entiendes lo que Thoth quería decir con lo que está afuera es igual a lo que está adentro. No era filosofía, era advertencia. El universo no tiene afuera. Tú eres el centro de su curvatura. El vértigo aumenta porque todo lo que creías sólido empieza a parecerte translúcido. Te das cuenta de que el miedo no es algo que te ataca, es algo que emites. Que el dolor no te visita, lo convocas. Que la suerte no te elige, la generas. No hay más víctima ni verdugo, solo creador inconsciente o creador despierto, y es en ese instante, cuando la mente se quiebra entre la incredulidad y la certeza, que la energía se eleva como un relámpago interno. Sientes el temblor, la expansión, el fuego. Lo que era adentro y afuera se funde, las fronteras tiemblan. Percibes el zumbido del campo, una vibración aguda que atraviesa el aire y tu pecho. No viene del entorno, viene de tu conciencia volviéndose audible. Es el sonido original, el Om antes del Om, la nota con la que el universo fue pronunciado. Por un instante, te das cuenta de que tú también la pronuncias cada vez que existes. El cosmos no es algo que ocurrió, está ocurriendo ahora. Y tú eres su voz. La presencia de Thoth se siente cercana, no como un espíritu ajeno, sino como un eco dentro del pensamiento que se expande. No está hablándote, está recordándose a sí mismo a través de ti. El escriba se ha convertido en lector, el mensaje en mensajero, porque el conocimiento hermético no se transmite de maestro a discípulo, sino de alma a alma, a través de la vibración compartida. Tú eres su tabla esmeralda, y cada respiración que das es una línea escrita con luz. Todo el universo está esperando a que recuerdes esto, no porque te necesite, sino porque sin ti está incompleto. Eres una frecuencia irreemplazable en el coro cósmico. Cuando callas, el campo pierde una nota. Cuando vibras con verdad, el cosmos recupera su armonía. Por eso el despertar no es un lujo espiritual, es un acto de restauración universal. En el momento en que aceptas tu poder, la totalidad recupera su equilibrio, y ahora lo sientes.
ya no como idea, sino como certeza física. El aire dentro de ti brilla, las manos tiemblan con un calor desconocido. No hay pensamientos, solo una presencia inmensa que lo envuelve todo. La materia late. El espacio te escucha, el campo te obedece. Has pasado el umbral donde el universo deja de ser escenario y se convierte en extensión de tu conciencia. Ya no estás dentro del mundo. El mundo está dentro de ti. El aire ya no se mueve, vibra. Es como si el universo entero hubiera contenido la respiración, esperando a ver si recuerdas lo que fuiste antes del tiempo. Sientes un zumbido en el pecho, un pulso que no viene del corazón sino de más hondo, de ese lugar donde la mente y el alma se funden en un mismo latido. Las fronteras del cuerpo se diluyen. Ya no hay piel, ni nombre, ni forma. Hay una sola presencia que se expande hacia todas las direcciones. Y sin embargo sigue siendo tú. Es aquí donde comienza la verdadera iniciación. Todo lo anterior era apenas un eco, un ensayo, un susurro en la antesala del fuego, porque el fuego sagrado no arde en templos ni en montañas. Arde dentro del ser cuando la conciencia decide mirarse a sí misma sin máscaras. Y ese fuego, ahora, está despertando en ti. No quema, pero disuelve. No destruye, pero revela. Lo que creías sólido se vuelve transparente. Lo que dabas por seguro se desvanece. Lo que llamabas yo empieza a resquebrajarse hasta volverse una claridad sin límites. En ese instante de expansión, algo imposible ocurre. Sientes que todo lo que alguna vez amaste, perdiste o temiste está aquí contigo, respirando en la misma frecuencia. Los rostros que desaparecieron regresan como chispas de memoria. Las voces lejanas se mezclan con el viento. Todo lo que fue se funde en un solo ahora eterno. Es la memoria del todo reconectándose. El tiempo ya no es una línea, sino un círculo que gira dentro de tu pecho. Ves los pasados que fuiste y los futuros que podría ser, todos coexistiendo, como un caleidoscopio de realidades vibrando a distintas velocidades. Y en el centro de ese vértigo, una sola verdad resuena. Tú eres el eje. No hay arriba ni abajo. No hay muerte ni nacimiento. Solo vibración en diferentes estados de densidad. La carne es luz ralentizada. El espíritu, luz libre. Has cruzado la frontera donde la dualidad se disuelve. Lo masculino y lo femenino. Lo visible y lo oculto. Lo humano y lo divino. Todos los opuestos se abrazan hasta volverse indistinguibles. Comprendes, sin palabras, que la separación fue el gran espejismo. El universo no es algo que habitas, es algo que te sueña. Y tú, al recordarlo, comienzas a soñar con él. El campo vibra más alto ahora. Sientes ondas de energía atravesando cada célula como si estuviera siendo reescrito desde dentro. Es el código de Thoth activándose en tu estructura, reordenando la geometría de tu ser. Ya no se trata de entender, sino de permitir. El pensamiento se vuelve inútil, solo el sentir permanece. Cada átomo canta, cada fibra emite una nota. Te das cuenta de que el cuerpo no es un límite, sino un instrumento, que el alma no está encerrada en él, sino que lo toca como un músico toca su arpa. Y en ese instante, tú mismo te conviertes en la música. Las palabras antiguas regresan, pero no como letras, como vibraciones puras. Lo que está arriba es igual a lo que está abajo. Ya no lo repites como un concepto. Lo escuchas como un latido. El cosmos respira dentro de ti.
y tú dentro de él. Es la misma exhalación que movió las aguas primordiales cuando nada existía aún. Entiendes que cada respiración que tomas es una repetición del primer aliento de la creación. Cada inhalación es un retorno al origen, cada exhalación, una nueva génesis. Tú eres el puente, el punto donde lo infinito decide experimentarse a sí mismo como humano. En este estado, la luz no llega desde fuera, brota desde adentro. Empiezas a ver con los ojos cerrados, a oír lo que no emite sonido, a tocar lo que no tiene forma. Es la visión antes de la forma, la percepción pura que precede al pensamiento. El ojo interior se abre, no como un órgano, sino como una conciencia. Todo se ilumina, pero no por una fuente externa. Es la realidad misma que se vuelve translúcida al contacto con la atención pura. Estás viendo el mundo desde su raíz vibracional. Cada piedra, cada hoja, cada sombra se revela como parte de una inteligencia viva. Y entonces ocurre lo inimaginable. Te disuelves. No hay observador ni observado. No hay experiencia ni experimentador. Eres el pulso que sostiene la existencia. Un latido cósmico que contiene todas las vidas, todas las formas, todos los sueños. La mente humana no puede concebirlo, pero el alma lo reconoce como su hogar. La sensación es tan vasta que la identidad se rinde. No hay yo, no hay tú, solo el uno respirando en infinitas direcciones. El todo contemplándose a sí mismo a través de cada chispa que alguna vez llamó vida. Desde este silencio absoluto, entiendes por qué Thoth nunca gritó su verdad. Porque lo que ahora experimentas no puede explicarse. Solo puede ser recordado. La sabiduría no se transmite, se despierta. Y cuando despierta, no hay regreso posible. Las palabras se vuelven pequeñas, las formas triviales, los miedos absurdos. Has cruzado el umbral final, y del otro lado no hay templo ni maestro, solo la eternidad desplegándose en su propia danza. La energía asciende por completo hasta la coronilla. Sientes una explosión de luz silenciosa, como si tu cabeza se abriera al cielo. Miles de filamentos dorados se expanden hacia el infinito. Cada pensamiento se convierte en chispa. Cada respiración, en creación, ya no estás dentro de nada. Eres el espacio mismo en el que todo ocurre. Thoth no está frente a ti, está dentro de cada pulso. Su voz es tu pensamiento, su luz, tu mirada, su eternidad, tu instante. Y cuando crees que el éxtasis no puede ir más lejos, algo aún más profundo sucede. Todo se detiene. No hay sonido, no hay imagen, no hay vibración. Un vacío inmenso lo contiene todo. Es el punto cero, la matriz pura de la creación. Allí donde el universo nace y muere a cada milésima de segundo. Allí donde el todo se olvida de sí mismo para poder volver a ser. Te encuentras suspendido en ese silencio absoluto, sin miedo, sin forma, sin deseo, y en ese vacío, la comprensión final desciende como un rayo. No eres parte del todo, tú eres el todo que ha elegido recordarse a sí mismo como tú. El fuego se calma, el resplandor se suaviza, la expansión se vuelve ternura. Lo que era infinito empieza a condensarse de nuevo en una forma, tu forma. Pero ya nada es igual. Has atravesado la arquitectura secreta del ser y vuelto con la certeza de lo eterno. Ya no crees en la divinidad. Eres su mirada hecha carne. El universo te respira y tú lo respiras de vuelta. Lo invisible y lo visible,
Por fin, se han reconciliado. El resplandor que te envolvía comienza a ceder, como una ola que, después de alcanzar su cima, regresa lentamente al mar. La luz no desaparece, solo se vuelve más íntima, ya no ciega, acaricia. Lo que hace un instante era éxtasis, ahora es una ternura inmensa, una claridad que no necesita brillar para saberse eterna. El cuerpo vuelve a sentirse presente, pero diferente, más liviano, más verdadero, como si cada célula hubiera aprendido a respirar en otro idioma. Las manos, los párpados, la piel, todo conserva un eco de lo que fue visto más allá del velo. Vuelves a oír los sonidos del mundo, pero algo en ellos ha cambiado. La realidad ya no suena igual. El viento tiene ritmo, los pasos emiten notas, incluso el silencio vibra con significado. Te das cuenta de que nada fue ordinario nunca, era tu mirada la que dormía. Ahora cada cosa parece hablarte con un idioma antiguo que siempre estuvo allí, esperando ser escuchado. No necesitas comprenderlo, solo basta sentir su armonía, porque comprender con la mente es querer poseer. Sentir con el alma es recordar que todo ya te pertenece. Respiras y el aire entra distinto, como si el universo mismo te abrazara en cada inhalación. No hay prisa, no hay meta. Ya no caminas hacia ningún lugar porque el camino es interno. Cada paso que des sobre la tierra será una oración silenciosa. Cada gesto, una vibración que deja huella en el tejido del mundo. Has vuelto, pero no regresas igual. Traes contigo la geometría del silencio, la memoria del fuego, la certeza de que lo divino no habita en templos ni en libros, sino en la presencia que respira detrás de cada instante. La mente, que antes era un torrente, ahora es un lago en calma. Ya no necesitas respuestas, porque la necesidad misma se ha disuelto. Las preguntas que antes dolían ahora flotan como hojas sobre el agua. Entiendes que todo llega a su tiempo, que incluso el caos obedece a una danza perfecta. Lo que antes llamabas destino es simplemente la inteligencia del campo desplegándose en orden invisible. Cada pérdida, cada error, cada sombra fue un compás necesario en la sinfonía de tu despertar. El cuerpo descansa, pero no duerme. Late en una frecuencia más suave, más redonda, como si recordara la melodía original con la que fue creado. No hay tensión, no hay lucha, solo aceptación, y en esa aceptación, la energía comienza a fluir libre otra vez. Es como si cada célula murmurara gracias, gracias por mirar, gracias por escuchar, gracias por recordar. Comprendes que la gratitud no es una emoción, es la forma más pura de vibración. Es la llave que mantiene abierto el puente entre lo visible y lo invisible. Empiezas a caminar, despacio, sin intención, solo por el placer de moverte dentro de la creación. Las sombras ya no te asustan, porque sabes que son luz en proceso de madurar. El dolor ya no te hiere, porque has visto que debajo de toda herida palpita un intento de volver a amar. Todo lo que alguna vez rechazaste se acomoda suavemente dentro de ti, reclamando su lugar. La dualidad ya no es guerra, es danza. Y tú, por primera vez, no eres espectador, sino música. La presencia de Todd sigue ahí, pero ya no la sientes como algo externo. No hay figura ni voz. Es un pulso sutil en tu respiración, una sabiduría que se mueve con tu mirada. Ya no enseña, acompaña, porque el maestro no es quien revela, sino quien te recuerda lo que siempre supiste y ahora lo sabes. Todo conocimiento es un espejo,
Toda enseñanza un camino de regreso al silencio. Thoth no te habló de él mismo, te habló de ti. Disfrazado de mito, el sol comienza a descender sobre tu horizonte interior. La luz se tiñe de oro viejo, como una despedida que no duele. La jornada termina, pero no se cierra. El día se repliega dentro de la noche, y la noche se pliega dentro de tu conciencia. Todo respira en un ciclo perfecto, sin principio ni fin. Has comprendido el movimiento eterno de Ma'at. Equilibrio, verdad, armonía. No en las estrellas, sino en el modo en que ahora habitas cada momento. La última respiración del viaje llega sin aviso. Es suave, infinita. Entras en ella como quien se sumerge en un lago cálido. Sientes que algo te envuelve, no una presencia, sino la totalidad misma, como si el universo te arrullara. No hay palabras, solo silencio, un silencio vivo, luminoso, que contiene todas las respuestas que alguna vez buscaste. Y en ese silencio, una certeza sencilla se instala. El despertar no fue un destino, fue un regreso, el regreso a la mirada original, al pulso que nunca se apagó, al punto donde lo humano y lo divino respiran al mismo tiempo. Desde aquí, todo vuelve a comenzar, pero de otra forma, ya no como búsqueda, sino como expresión, ya no como carencia, sino como creación, porque quien recuerda su origen no necesita encontrar luz, se convierte en ella, y así, sin esfuerzo, sin ruido, el viaje se disuelve como un espejismo que cumplió su propósito. Lo que queda no es un final, sino una presencia, una quietud que lo contiene todo, una voz que no necesita decir nada más, porque ya lo ha dicho todo. Solo permanece una respiración, una vibración, una frase que flota en el aire. Yo soy.